señoritas, muy buenas tardes. Gracias al Señor que el día de hoy dispusieron su corazón, su tiempo para estar en este día con nosotras, ¿verdad? En la página Mi Caminar con Dios, en nuestra sección Como una Virgen Pura a Cristo. El día de hoy, como se podrán dar cuenta, está con nosotros nuestra invitada, muy especial, ¿verdad? Como cada una de las hermanas que dispone su corazón, nuestra hermana Migdalis de Herrera. Ellos son, son venezolanos, pero ahorita ella se va a presentar, ¿verdad, señoritas? Y pues bueno, señoritas, como cada lunes les recuerdo, ¿verdad? Dice mi esposo que se tiene que recordar 3 veces, pero a veces como son señoritas, yo creo que se les va. Entonces les vuelvo a recordar, yo ya no sé cuántas veces les voy recordando. Recuerden que para este tiempo necesitamos nuestra libretita, nuestra pluma, para estar apuntando las peticiones de oración que nuestra hermana Migdalis nos va a estar compartiendo y estar orando toda esta semana por ello. Y obviamente, señoritas, nuestra Biblia, ¿verdad? Y pues, hermana, me gustaría pedirle si se pudiera presentar un poco con las señoritas que no la conocen, si nos pudiera platicar un poco también del ministerio que el Señor ha puesto en manos de su esposo y usted está a su lado acompañándolo en esta carrera, ¿verdad? Así es. Gracias, hermana Vero. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoritas. Para mí es un placer, un privilegio estar hoy compartiendo con ustedes por este medio que ha sido de tanta bendición, tanto para ustedes como para las que tuvimos el privilegio de saber que había este canal abierto para enseñanzas, para damas, para señoritas. En lo particular ha sido de mucha bendición ver las enseñanzas de las hermanas que han pasado por este programa. De verdad que el Señor las ha usado y que el Señor las siga bendiciendo al grupo de Mi Caminar con Dios para que sigan honrando al Señor de esta manera. Y bueno, me presento, mi nombre es Migdalis de Herrera, como la hermana decía, soy esposa del misionero Elías Herrera. Nosotros somos venezolanos, nacimos en Caracas, Venezuela, y por la gracia de Dios y por su misericordia, mi esposo es llamado al ministerio como misionero. Y hemos sido enviados desde nuestra iglesia en Venezuela como misioneros al país de Ecuador. Tenemos ya 16 años de casados y tenemos 3 hijos, una de 16, una de 13 y el chiquito de 7 años. Y bueno, con la ayuda del Señor, como les comentaba, vamos al país del Ecuador. Sí, pues qué bendición, señoritas. Tengan en sus oraciones la familia de nuestra hermana, ¿verdad? Ellos son misioneros a Ecuador. Y pues, hermana Migdalis, ¿nos pudiera compartir algunas peticiones de oración para que nosotras estemos orando esta semana por usted? Claro que sí, hermana. Bueno, nuestras peticiones de oración en este momento es por nuestro tiempo de diputación y visita de iglesias aquí en México. Por la gracia de Dios tenemos 2 años en este hermoso país visitando iglesias y ha sido un tiempo de muchísima bendición. Gracias a Dios por el corazón misionero que tienen las iglesias en México, por ese protagonismo que en este momento tienen, que ha sido dado por el Señor, y que las iglesias acá han abierto su corazón para apoyar la obra misionera en todas partes del mundo. Y bueno, ya llevamos 2 años visitando iglesias, llevamos al menos unas 220 iglesias visitadas hasta el momento, por la gracia de Dios. Y bueno, en este tiempo de cuarentena, como ustedes se podrán imaginar, pues ha sido un tiempo en que no nos hemos podido mover del lugar donde estamos, pero sin embargo el Señor nos ha permitido visitar iglesias de manera virtual y algunas iglesias cercanas que han tenido servicios. Y entonces nuestras oraciones es por ese tiempo, este tiempo de visitas a iglesias, que el Señor nos siga ayudando, siga abriendo puertas, nos siga dando de gracia delante de las iglesias para que el Señor toque el corazón del pueblo de Dios para apoyar la obra misionera, en nuestro caso, al país del Ecuador, a la ciudad, específicamente a la ciudad de Machala. Machala queda en la costa sur del Ecuador, y entonces, bueno, también pedimos oración, ¿verdad?, por esta ciudad y por las almas que están en esta ciudad. Otra petición de oración sería por los trámites migratorios que nosotros tenemos actualmente en el país de México.
Hay algunos papeles que tenemos que renovar, como es el caso de nuestros pasaportes, y luego solicitar lo que sería una visa religiosa para poder trabajar, ¿verdad?, como ministro de culto en el país de Ecuador. Y para todo esto hay un procedimiento y también hay gastos, pero sabemos que el Señor puede suplirnos para cada uno de esos gastos y sabemos también que todo se va a hacer en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, pedimos oración por eso y por un grupo de familia con que estamos trabajando a distancia actualmente en la ciudad de Machala. Son familias que han tenido el interés, ¿verdad?, de buscar acerca de las cosas de Dios. Hay una familia en particular que salva por la gracia de Dios y nos contactaron por medio de las redes sociales. Actualmente ellos no tienen un lugar para congregarse y eso también les llevó a contactarnos a nosotros y estamos trabajando con estas familias. Hay familiares de ellos que no son salvos, a los cuales estamos predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, me gustaría, señorita, si me pudieran apoyar orando por estas familias de Machala, específicamente por una que está con su corazón dispuesto en este momento, que es la familia Bravo Matas. Su apellido, familia Bravo Matas, ellos están en la ciudad de Machala. Y por último, y no menos importante, pido oración por mi país, Venezuela, por la situación en la que se encuentra mi país, que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, Venezuela, y por la familia que haya habido, ¿verdad? Que el Señor los guarde y les cuide y provea para todas sus necesidades. Muchas gracias. Mi familia. Señoritas, si no alcanzaste a apuntar las peticiones de oración, te las recuerdo. Nuestra hermana Migdalis nos pide primero por la Diputación en México, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos de pandemia ha sido, yo creo que un poco difícil el poder salir, pero aún en esto yo creo que la mano del Señor no se ha cortado, ¿verdad?, en su provisión, y sigamos orando que Dios les dé de su gracia, que aunque no puedan visitar quizá presencialmente estas iglesias, Dios incline el corazón de las iglesias para poder apoyar este ministerio, ¿verdad? Y que los hermanos puedan salir lo más pronto que se puedan juntar su sostén. Por Ecuador, Machala. Machala es en donde ellos van a estar situados, ¿verdad? Por las almas, porque hay almas salvas. Sin duda el Señor ya está preparando a la gente, pues lo que ahorita vamos a ver otra petición de oración, ¿verdad? En donde va un poquito más de esto. La tercera es por los trámites migratorios, renovar pasaportes. Y como lo mencionaba la hermana, también de una manera específica por la provisión para esto, ¿verdad? Todo lleva dinero, no sé, ay, es tremendo, ¿verdad? A veces las cantidades que se tienen que juntar para poder salir y llevar el evangelio y lo que te pide el gobierno, ¿verdad? Que tú debes, en muchos países es que tú no debes de aceptar dinero de ellos, sino el dinero te tiene que llegar a ti para que tú puedas dejarlo en el país. Entonces estamos orando por esto, es parte de su sostén de los hermanos, ¿verdad? Y que Dios provea de una manera muy especial como nuestro Dios lo hace, señoritas, en verdad. Si tú sirves al Señor, señorita, y nuestra hermana Migdalis, yo creo que va a poder asentar esto. Dios te provee de maneras que jamás te imaginaste, ¿verdad? No tenemos quizá a nuestra vista una cuenta bancaria súper enorme, pero tenemos al Señor que nos da todo, que Él es dueño de todo, ¿verdad? Entonces oremos por esta provisión para los trámites de nuestros hermanos, por la visa religiosa también, por las familias en Machala, lo que les venía comentando, ¿verdad? Las almas que el Señor ya tiene ahí preparadas. La familia, qué bendición que antes de llegar los hermanos ya están trabajando a distancia con familias que el Señor ya ha puesto. Eso es precioso, señoritas. Estamos orando por estas familias, en especial por esta familia. Si te entendí bien, hermana, ya son salvos, ¿verdad? La familia Sí. Bravo Matas. Sí, así es, hermano. Estemos orando por crecimiento espiritual y porque los hermanos, pues Dios sabe por qué permite este pastoreo a distancia, ¿verdad? Que el Señor dé de su gracia al esposo de nuestra hermana Migdalis y que el Señor también fortalezca mucho a esta familia Bravo Matas.
y también por el país de Venezuela, ¿verdad? Por la familia que es de la hermana que está allá y por la situación en Venezuela. Y señoritas, ya ven, siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, nuestra hermana no es la excepción. Ella pidió por todas las necesidades que ella ve, pero ella no pidió nada para ella, ¿verdad? Y así es, una sierva. Entonces, señoritas, ustedes y yo vamos a estar orando toda esta semana por nuestra hermana Migdalis. Que Dios le dé sabiduría, le siga dando sabiduría, fuerza, fortaleza para estar al lado de su esposo, animándolo, a sus señoritas que ya tiene, a su pequeñito también. Estamos orando mucho por ella y que Dios conceda los anhelos del corazón de nuestra hermana Migdalis en su tiempo y que el Señor fortalezca cada vez más a nuestra hermana. Y hermana, Amén. muchas gracias por compartir estas peticiones de oración. Vamos a estar orando por ellas. Y pues sin más por el momento, hermana, le dejo el tiempo para que pues comparta a las señoritas y a mí también. Yo sé que hay muchas mamitas que también lo están viendo y lo van a ver. Señorita, comparte esta enseñanza ahorita, vete a compartir y compártela para que más señoritas sean bendecidas con esta enseñanza, que sin duda el Señor ha trabajado en la vida de nuestra hermana Migdalis. Hay una sabiduría que el Señor da y es a través de su palabra y también a través de lo que Él ha permitido que pasemos por ese camino que ya hemos recorrido. Y la hermana ahorita con ese peso que el Señor le ha dado en su vida misma, te puede decir, señorita, por ahí no vayas. O te puede decir, señorita, mira, sigue este camino, el Señor dice esto y yo lo he probado y mira que es una gran bendición. Hermana, le dejamos su tiempo y sabemos que será de gran bendición, que el Señor la use grandemente. Amén, amén. Buenas tardes, señoritas. Es un privilegio, una vez más lo tengo que decir, estar acá con ustedes. Muchas gracias a la hermana Vero, muchas gracias al grupo que trabaja en mi caminar con Dios por este espacio que el Señor ha puesto en su corazón para trabajar. Es una bendición, de verdad una gran bendición que nuestras señoritas puedan tener un espacio creado para la enseñanza, para el crecimiento espiritual. Yo creo que fui de esas generaciones que crecimos y no contamos con un lugar, ¿verdad? En el cual pudiéramos recibir enseñanza acorde a lo que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Pero ustedes son una generación bendecida por el Señor les ha dado la oportunidad de tener estos medios de comunicación, ¿verdad? Que muchas veces son espadas de doble filo, pero si lo usamos para lo bueno, para lo que nos va a ayudar como cristiana, son de gran bendición. Hoy voy a compartir con ustedes un tema que es muy importante para todo cristiano, en especial, ¿verdad? Lo vamos a enfocar en nosotras, las cristianas, y el tema de hoy es sirviendo con gozo en mi juventud. ¿Cómo yo puedo llevar a cabo un servicio a Dios en el cual yo me pueda gozar en ese servicio, en el cual ese servicio a Dios sea un servicio bendecido por Él, ¿verdad? Con la guía, con la ayuda de Dios. Y vamos a estar leyendo como texto base en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 3. Antes de entrar en la lectura de Hebreos 12, del 1 al 3, quería comentar un poco acerca de los conceptos que nosotros, los seres humanos, manejamos en cuanto al servicio y en cuanto al gozo. Estuve investigando para ver con exactitud el concepto que nos da la Real Academia Española acerca de servir. Y dice así, el concepto, según la RAE, de servir, dice lo siguiente: servir, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o disponga. Y en cuanto a gozo, el concepto que da de gozo es el siguiente: sentimientos de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles,
está asociado también a disfrutar y a toda acción que genera felicidad. Entonces, estos son los conceptos que la humanidad maneja acerca de servir y de gozo. Pero a nosotros como cristianos, también nosotros manejamos un concepto acerca del servir y acerca del gozo, ¿verdad? Y está muy ligado a esta raíz que maneja el mundo, pero está totalmente aplicado a lo que es nuestra vida cristiana. En el caso de servir, aquí dice que el servir es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere y disponga. Como cristianas, ¿a quién nosotras estamos sujetas y a quién nosotras servimos? Si tú estás allí, te puedes hacer esta pregunta: ¿a quién estás sujeta tú en tu vida y a qué Señor tú sirves? Y en cuanto a gozo, que dice acá que son sentimientos de complacencia en la posesión del recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, y está asociado con disfrutar y toda acción que genera felicidad. En el cristiano, nuestro gozo, ¿verdad?, está totalmente estrecho y está basado en la persona del Señor Jesucristo, en lo que Dios hizo por nosotros por medio de la persona del Señor Jesucristo. Nuestro gozo está basado en la muerte, el sacrificio, ¿verdad?, del Señor en la cruz y en la paga de nuestro pecado, gracias al sacrificio que hizo el Señor en la cruz. ¿Por qué yo digo estas cosas y por qué quise introducir la enseñanza con este paréntesis de conceptos? Porque cuando nosotros manejamos bien estos conceptos base en nuestra vida, entonces vamos a poder entender a perfección de qué se trata lo que nosotros vamos a hacer. Si yo soy una hija de Dios y yo quiero servir a Dios, entonces yo tengo que entender primeramente qué es un servicio y a quién yo voy a servir. Y si yo quiero que ese servicio me genere en mi vida gozo, que yo lo haga con gozo, que yo lo haga con diligencia, que yo lo haga entendiendo para qué lo estoy haciendo, entonces también debo entender qué es gozo. Muchas veces nosotros confundimos gozo con felicidad y no tienen que ver una cosa de la otra. El gozo está asociado con algo que nosotros poseemos, con bases en nuestras vidas. En nuestro caso, nuestro gozo y nuestra base de nuestro gozo es la salvación. Eso que nadie nos va a poder quitar ni robar jamás. Es el gozo de saber y es la alegría de saber que soy redimida por la gracia de Dios, que ya mi alma no va a condenación, que yo hoy día gozo de bendiciones que una persona sin Cristo no puede gozar. Y que donde quiera que yo vaya, las promesas del Señor se pueden hacer patente en mi vida siempre y cuando yo llevo una relación cercana con mi Dios. Entonces, cuando yo manejo y sé en los conceptos base de lo que yo voy a hacer, entonces ya de ahí tengo una base, ¿verdad? Tanto secular como espiritual acerca de aquello a lo que yo me voy a enfrentar. Y de esta manera, todo lo que hagamos para el Señor, ¿verdad?, lo vamos a hacer con una conciencia y con una convicción de la cual muy difícilmente se nos pueda mover, siempre y cuando nuestras convicciones estén basadas en la Biblia y en la persona del Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a leer nuestro texto base que está en Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, capítulo 12, desde el versículo 1 al 3 dice lo siguiente: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Con la ayuda del Señor vamos a estar entonces estudiando, mis queridas señoritas,
4 verdades que nos van a ayudar a que nuestro servicio a Dios lo hagamos con gozo, bajo cualquier circunstancia o panorama que se nos pueda presentar. Que nosotros podamos servir al Señor con gozo, aunque el tiempo sea contrario, aunque el enemigo se levante contra nosotros, aunque haya desánimos, ¿verdad?, de las personas que nos rodean, o aunque todo vaya a favor, que nosotros siempre sirvamos al Señor con gozo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me da, Señor, de transmitir el mensaje de la palabra, Señor, de transmitir las enseñanzas que tú nos has dejado en tu sagrado libro, Padre Santo. En esta hora yo te pido que tomes control de mis emociones, Señor, de mis nervios, y que yo pueda ser un canal, Señor, que tú puedas usar en esta hora para que tu palabra llegue, Señor, clara a cada hermana que me esté escuchando. Que, Señor, que podamos salir aquí con la convicción de que tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Y que nuestro servicio a ti está basado solamente en tu persona y en lo que tú puedes hacer con estos vasos de barro, Señor. En tus manos somos instrumentos útiles, Padre Santo. Y esto es lo que me gustaría hoy compartir con nuestras señoritas, que entiendan que tus manos son útiles y que tú les puedes bendecir grandemente cada vez que ellas dispongan en su corazón entregar su vida en servicio a ti, Padre amado. Gracias te doy en esta hora, Padre Santo. Pongo esta enseñanza en tus manos, esperando que sea de bendición para todas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, contando con la bendición de Dios, vamos a ir adelante con este tema tan hermoso que tenemos, ¿verdad? Entonces, sirviendo con gozo en mi juventud. Muchas señoritas comienzan, luego que aceptan a Cristo como su Salvador y en el primer calor de su relación con el Señor, y ya empiezan con ese gozo en su corazón, sabiendo que ahora son salvas, son hijas de Dios, y dice, wow, ¿y ahora qué viene? Yo quiero, ¿verdad? Yo quiero servir al Señor, yo quiero hablarle a otros de Cristo, yo quiero que el Señor me use. Y muchas veces estamos así, muy alegres, muy emocionadas, queriendo servir al Señor, pero a veces no contamos con las bases que solamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios y mediante nuestra relación con Dios. Estas bases espirituales nos van a dar a nuestras vidas convicciones para poder vivir una vida cristiana en la que podamos ser bendecidas y en lo que todo aquello que nosotros hagamos sea de agrado de Dios y de bendición de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas en la vida cristiana con convicciones bíblicas cristianas, con convicciones que el Señor nos pone en la palabra de Dios, esto nos va a garantizar que cuando nosotros estemos sirviendo y cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, cuando vengan los momentos de conflicto y de dificultad en nuestras vidas, nosotros no retrocedamos, sino que sigamos firmes aquí, con el mismo sentir que cuando comenzamos. Puede ser que sí, anímicamente un poco abatidas o un poco tristes, pero nunca sin perder el enfoque. Porque una de las cosas que hace nuestro enemigo espiritual, Satanás, es ponernos zancadillas para que nosotros cuando estamos sirviendo al Señor, perdamos el enfoque. Con la ayuda del Señor vamos a ver 4 verdades que nos van a ayudar a no perder el enfoque y a servir al Señor con gozo en cualquier panorama. El primer punto que voy a compartir con ustedes, o la primera verdad, la vamos a encontrar en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El primer punto dice así, para las señoritas que están anotando, dice, sirve poniendo tu mirada en Jesús. La base de nuestro gozo y la base de todo lo que vamos a hacer en la vida cristiana es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, ¿verdad? Él es nuestra base. Sin Él no tenemos nada. Sin Él sería vano que yo estuviera aquí hablando con ustedes porque no tendría nada que decir yo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es nuestra base, es nuestra roca, la razón de ser
de nosotros, la razón de nuestro gozo, la razón de nuestra salvación, la puerta que nos lleva al cielo, ¿verdad? En Jesucristo nosotras pusimos un día nuestra confianza. Creímos que era el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz era el sacrificio redentor, el que cubría la magnitud de mi pecado. No algunos de mis pecados, sino todos mis pecados. Y allí está nuestro gozo. Entonces, sirve poniendo tu mirada en Jesús con un corazón agradecido por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti. Cuando nosotros servimos con un corazón agradecido, entendemos que estamos aquí por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Y eso genera en nosotros un sentir de agradecimiento. Yo no sé si a ti te ha pasado, jovencita, que alguna vez has estado en una situación difícil y que alguien se acercó a ti y te tendió la mano y te ayudó a salir de esa dificultad. Lo que queda en el corazón de uno hacia esa persona, ese amigo, esa madre, ese padre, ese hermano, ese familiar, quien sea que Dios haya usado para sacarnos de esa situación, ¿verdad? Es agradecimiento. Muchas veces las amistades humanas se basan en el agradecimiento y el servicio a Dios debe basarse en el agradecimiento. En el agradecimiento de lo que Dios hizo por nosotros. No solamente nos creó, no solamente nos formó de una manera maravillosa, no solamente nos permitió llegar a este mundo en el vientre de nuestras madres, sino que envió a su Hijo a morir por nosotras en una cruz. Sufrió el oprobio, dice la palabra del Señor, sufrió lo más terrible que puede sufrir un ser humano por amor a nosotros. Entonces, ¿qué más motivo puedo tener yo más hermoso que este, verdad? Servir con amor. No sé si recuerdan lo que acabamos de leer en cuanto al concepto que decía la RAE de servir. Dice, estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiera o disponga. Eso es en el mundo, en lo secular. Muchas veces vamos a tener que servir a jefes, ¿verdad?, que no son cristianos. O muchas veces vamos a tener que rendir cuentas a autoridades que no son cristianas, como profesores de universidad o padres que no son cristianos, y que a veces sus personalidades son bastante conflictivas y no es nada agradable, ¿verdad?, sujetarnos a esa autoridad. Pero en el caso del Señor Jesucristo, esa autoridad tan hermosa que nos es puesta, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Creador, qué hermoso es sujetarnos a Él, hermanas. Qué hermoso es saber que a quien yo sirvo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que me ha amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no yo poner mi corazón a disposición de aquel que me ha amado tanto, verdad? Si tú sirves a Dios con este sentir en tu corazón, con ese agradecimiento, teniendo en cuenta cada día de tu vida que el Señor Jesucristo murió en esa cruz por ti, te aseguro que tu servicio al Señor va a ser con gozo. Y que pase lo que pase en tu vida, tú vas a estar tan centrada en ese agradecimiento profundo, porque hoy tú eres hija de Dios, que nada de lo que te pase o nada de lo que te pueda pasar te va a desenfocar de ese fin. Otra cosa que vemos en este primer punto, que dice allí en Hebreos 12:1, es que nosotros tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos, tanto en los cielos, ¿verdad? Aquellos salvos y aquellos ángeles que están en la presencia de Dios que nos están viendo, ¿verdad? Como aquí en la tierra. Y aquí en la tierra tenemos unos testigos que muchos de ellos no son salvos. Muchos de ustedes, señoritas, quizá viven en un hogar rodeado de personas que probablemente no son salvas, o algunas de ustedes han tenido el privilegio de nacer en hogares cristianos. Pero siempre vamos a tener alrededor nuestro personas que no son salvas y que nos están observando. Y una de las principales maneras de servir al Señor es con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús y tenemos una relación cercana y estrecha con nuestro Señor, siempre orando, siempre pidiéndole la guía, la sabiduría de Dios, y siempre teniendo en cuenta que hay personas que me están observando, esto me va a ayudar a mí a enfocarme cada día más en la carrera que yo tengo por delante. En este caso, la carrera de servicio. Hacerlo con gozo, hacerlo con alegría en el corazón, porque sé que a quien yo le sirvo
me dio lo más preciado que yo hoy tengo, que es la salvación. Y porque yo también quiero que las personas que me rodean, mis familiares, mis compañeros, mis amigos, también puedan echar mano de la vida eterna así como yo lo hice, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro testimonio es muy importante y por lo cual nuestro servicio a Dios debe ser un servicio que refleje nuestro amor, nuestra gratitud y que sea un servicio de ejemplo a nuestros familiares y amigos que nos están observando. Ahora pasamos a la segunda verdad, que es la siguiente. Dice así: sirve siguiendo el ejemplo de Jesús. Siempre, siempre con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces seguimos, ¿verdad? Con la mirada puesta en la cruz, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y es que no hay nada, hermana, que nos vaya a motivar más para servir con gozo, y no hay nada que nos vaya a ayudar más para mantenernos sirviendo al Señor que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos la mirada en otra persona que no es Dios, que no es el Señor Jesucristo, muchas veces nos vamos a desilusionar, nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo como cristianos, y esto nos va a llevar al fracaso espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, de poner nuestra mirada realmente en quien la debemos poner. Ninguno de nosotros, los seres humanos, así hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos perfectos. Todos somos imperfectos, y lo poco o lo mucho bueno que pueda haber en algunos de nosotros viene de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que todo lo bien, de lo bueno viene de Él, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos poner nuestra vista en las cosas materiales o en las personas que nos rodean cuando vamos al servicio de Dios, sino en aquel que es perfecto y en aquel que nos dejó ejemplo de cómo servir. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él puso su gozo delante de Él al sufrir la cruz. Y su gozo era el resultado de aquello que vendría después de su sacrificio. Su vista estaba en el futuro, en todo lo que vendría después de ese sacrificio. En su iglesia redimida, que somos nosotros los salvos, las millones de almas que iban a ser salvas. El proceso de la cruz fue un proceso crudo y cruel para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Por ende, Él sufrió en la carne el dolor, el flagelo. Dice que el Señor lloró en la cruz, ¿verdad? El Señor tuvo una agonía antes de llegar a la cruz, porque Él sabía lo que venía. Pero su mirada estaba puesta en el resultado de ese sacrificio. Y así igualmente nuestra mirada tiene que estar puesta en el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. Nunca nuestra mirada debe enfocarse en lo que está aquí en la tierra, sino en el por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Por eso es que son tan necesarias nuestras bases y convicciones en nuestra vida cristiana. ¿De dónde vienen esas bases y convicciones? De la palabra de Dios. Por eso es importante congregarnos para recibir palabra de Dios, para que el pastor en nuestra iglesia nos hable acerca de las bases espirituales, las verdades bíblicas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Y así también es tan importante la relación con Dios que tengamos en la lectura de la palabra cada día de nuestra vida. De esta manera vamos a poder crecer y forjar estas convicciones basadas en la palabra de Dios. El servicio a Dios, señorita, muchas veces va a requerir sacrificio por nuestra parte. Y la mayoría de las veces, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, no vamos a recibir de parte de otro ser humano o otro hermano, ¿verdad? Reconocimiento o aplauso o
o nada que nos vaya a dar gloria a nosotros. Y si nosotros estamos sirviendo con ese pensar, debo decirte que todo ese servicio va a ser en vano, porque estamos pensando en nuestra gloria y en nuestras personas. Pero cuando nosotros hacemos un servicio, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo y sabiendo que vamos a tener que sacrificar cosas para el Señor, que de eso parte, porque el Señor Jesucristo también sacrificó cosas para nosotros, y que no tenemos que tener en nuestra mira buscar la gloria aquí en la tierra, sino de honrar a aquel que hizo todo lo que hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Esto nos va a dar un enfoque correcto cuando sirvamos al Señor, y esto nos va a permitir que nosotros, basado en eso, tengamos un gozo puesto en las cosas de arriba, no en las cosas que perecen, ¿verdad? Sino en nuestro futuro. En qué le voy a llevar al Señor cuando yo me presente ante su presencia, cuando yo vaya al cielo, ¿verdad? ¿Qué yo le voy a dar al Señor con aquello que el Señor me ha dado a mí para hacer? Cada una de nosotras nos fue dado dones y talentos por parte de Dios. Lo estamos poniendo a disposición del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotras con eso que el Señor nos ha dado, verdad? Elizabeth Elliot una vez dijo lo siguiente: el secreto es Cristo en mí y no yo en medio de las diferentes circunstancias. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, nosotros salimos de esa ecuación. Entendemos que por nosotras mismas no vamos a poder y que todo depende de Dios y que todo es para Dios. Cuando tenemos ese sentir y esa convicción en nuestra vida, tú te vas a dar cuenta que todo el servicio que tú hagas a Dios va a ser con gozo y que de ese servicio tú vas a cosechar bendiciones de parte de Dios y vas a tener en tu vida presentes todas las promesas que Él ha dado para quienes le son fieles y quienes honran su honor. El punto número 3, el que sería la tercera verdad, dice lo siguiente: sirve con diligencia y obediencia para que Dios te use. Una de las cosas con las que estamos batallando últimamente, todos los seres humanos, es con esto de obedecer, ¿verdad? Porque estamos constantemente bombardeados de información que van siempre dirigida a ensalzar al hombre, a decir yo sí puedo, yo me voy a capacitar para ser el mejor en esto o hacer la mejor en esto. Las mujeres andan en el mundo lamentablemente tras una liberación femenina, buscando el empoderamiento femenino, ¿verdad? Que simplemente lo que hace es alejarse del propósito que Dios tiene para su vida. Por eso, mi querida señorita, nosotros no podemos vivir siguiendo la corriente de este mundo. Siempre debemos vivir según las normas y los consejos que Dios nos ha dejado. Por eso es tan importante nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo devocional, el saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, el saber cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Siempre tomando decisiones y consultando a Dios, consultando a nuestros líderes, ¿verdad?, espirituales que tengamos en nuestra iglesia, pero primeramente a nuestro Dios. ¿Para qué? Para evitar tomar decisiones equivocadas en nuestra vida que podamos lamentar gravemente más adelante, ¿verdad? En Romanos 12:11, vamos a leer lo siguiente. Romanos 12:11 al 12. Dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Aquí se nos habla, ¿verdad?, de que el servicio a Dios debe ser de manera diligente y debe ser de manera gozosa. ¿Gozosa en qué? En la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Verdad? Nuestra esperanza está basada en la persona del Señor Jesucristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros, en que un día nosotros vamos a dejar este mundo y vamos a estar en su presencia para toda la eternidad. Esa es nuestra bendita esperanza, ¿verdad? Es aquello que nos mantiene con los pies bien firmes, sirviendo al Señor, y que nada ni nadie nos puede quitar de esa base, porque esa base es Cristo y nadie nos puede remover de allí, ¿verdad? Entonces, cuando yo sirvo con diligencia,
al Señor, yo estoy buscando agradar a mi Señor, pero también estoy buscando ser de bendición en donde quiera que esté. Vamos a hablar en el caso de la iglesia. Todas nosotras debemos buscar ser de bendición en nuestras iglesias, de bendición a nuestros líderes, a nuestro pastor, en cualquier área que nosotros veamos. Hay muchas áreas de la iglesia que requieren de hermanas, de hermanos que estén dispuestos a servir al Señor. Tú puedes ser una señorita dirigente y observar qué puedes hacer tú allí en tu iglesia. ¿En qué área tú puedes ayudar? ¿Qué don, qué talento te ha dado el Señor con el cual tú puedes ayudar en tu iglesia? Pero también dice el punto, sirve con diligencia y obediencia para que Dios te use. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, primeramente con diligencia, también tenemos que tener en cuenta la obediencia, ¿verdad? Debemos obedecer a nuestras autoridades. Yo no puedo llegar a la iglesia y simplemente llegar y ponerme a hacer las cosas sin ni siquiera consultar, ¿verdad? Sino siempre debo acercarme a la autoridad que está puesta allí, a algún líder o al pastor de la iglesia. Y dice el pastor, a mí me gustaría apoyar en la iglesia. ¿En qué área usted ve que yo pueda apoyar? Siempre sé humilde, señorita, siempre busca agradar a Dios, pero siempre tú sujétate a tus autoridades para que de esta manera tú seas de bendición para tu iglesia, que tú seas de bendición para tu pastor y no te conviertas en una carga. Muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos y somos un poquito imprudentes al hacer. Pero cuando nosotros nos manejamos siguiendo los consejos de Dios, entendemos que todo tiene su lugar, su momento, ¿verdad? Y que hay autoridades sobre nosotros. Entonces yo me dirijo a mi autoridad de mi iglesia y me pongo a la orden, ¿verdad? Y dejo que mi pastor me guíe a qué área de la iglesia yo puedo colaborar. Sea donde sea que se te indique trabajar, hazlo con gozo. Sea en la limpieza, en la música, en la escuelita de niños, en la sala cuna, todo lo que, en cualquier área donde el Señor te ponga a través de tu líder o de tu pastor, hágalo con gozo. Tómelo de Dios, tómalo de parte de Dios, esfuércete, sé diligente en esa tarea que se te da. Sirve con gozo, nunca quites tu vista de Dios y verás qué bendiciones van a venir a tu vida. Ciertamente también van a venir luchas, pero como tú vas a poner tu mirada en el Señor y en las convicciones bíblicas que vas a aprender en tu andar diario con Dios, entonces nada, ni ninguna turbulencia te va a poder quitar y te va a poder robar el impulso, ¿verdad? A la hora de servir. Sé fiel, señorita, sé fiel a los compromisos que quieras en la iglesia. Muchas veces estamos bien rápidas, ¿verdad? Para comprometernos. No, yo voy a estar en el coro. No, yo voy a estar en la limpieza. No, pastor, cuente conmigo, yo voy a estar en la sala cuna. Pero luego cuando te toca ir, resulta que ya al final no fuiste. ¿Por qué? Porque no fuiste fiel al compromiso. Cada vez que hagas un compromiso con Dios, procura ser fiel, procura presentarte al Señor correctamente, cumple con tus compromisos. Y por último, sirve entendiendo que tu recompensa viene de Dios. Colosenses 3:23 al 24, lo vamos a leer, dice lo siguiente. Colosenses 3:23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Cuando te enfoques en esta verdad, mi querida señorita, ningún problema, tristeza u obstáculo podrá robarte el gozo de servir al Señor. Siempre pon tu mirada en el Señor y en el fruto que va a dar ese sacrificio, ese servicio que tú le estás dando a Dios. Piensa en las almas que van a ser salvas. Piensa en lo que tú estás sembrando espiritualmente y que luego vas a cosechar. Piensa en Dios y procura presentarte siempre aprobada a ese hermoso jefe que tenemos nosotros, que es nuestro Dios, y procurando siempre cumplir, ¿verdad?, con los compromisos.
Siempre vas a contar con la ayuda de Dios en cualquier circunstancia que se te pueda presentar durante el servicio a Dios. Siempre vas a contar con su aliento, con su provisión, y sus promesas van a ser reales y patentes en tu vida. Espero que esta pequeña enseñanza haya sido de bendiciones para ustedes. Para mí ha sido de mucha bendición mientras la estudiaba. Ha sido cosas que he podido vivir, que puedo dar fe, que cuando hacemos las cosas poniendo el sentir en Dios, Dios nos bendice y Dios nos ayuda a que lo que hacemos, sea donde sea que lo hagamos y sea bajo las circunstancias que sean, nosotros podemos servir con gozo y con alegría a nuestro Señor. Y de esta manera, quienes nos ven, nos observan, pueden acercarse también a Cristo y buscar a aquel Dios a quien nosotros servimos con amor y que nos bendice grandemente, porque, como dice su palabra, ¿verdad? Nuestro Dios no es deudor de nadie, es un Dios que nos provee de bendiciones cada día y que nunca va a desamparar a sus hijos, ¿verdad? No he visto justo desamparado, dice la palabra de Dios, ni su simiente que bendigan el pan, que mendigue el pan. Señorita, espero que esta pequeña enseñanza ha sido de bendición. Que Dios les bendiga. Pues qué gran bendición, hermana, en verdad, esta enseñanza muy preciosa, hermana, y estos consejos, ¿verdad? En base a la palabra del Señor, que es servir al Señor viéndolo a Él, como Él como ejemplo en todo. En verdad, señorita, que tu mejor ejemplo, tu mayor ejemplo sea el Señor. En el Señor encontramos el ejemplo de todo, de sujeción, de servicio, de amor. Entonces, señorita, no hay nada mejor para tu vida que entregues tu juventud al Señor. Que a lo mejor tú dices, no, hermana, hermana Migdalis, hermana Vero, pero yo estoy sirviendo en mi iglesia, pero yo estoy esto, pero quizá estás sirviendo al pastor, a los hermanos, y no estás sirviendo a Dios. No le estás entregando tu juventud y tu servicio a Él, porque cuando le entregamos nuestro servicio a Él, como decía la hermana, podemos ver cosas hermosas en servirle al Señor. Podemos ver su provisión, su protección, su favor y ese servicio ligero, porque cuando sirves a los ojos, sirves a los que te ven, el servicio es muy pesado, es una carga, ¿verdad? Estás bien mientras estás en el club social de la iglesia, pero después sales y se te pide que hagas algo y ya te pesa porque no estás sirviendo al dueño de la obra. Gracias, hermana Migdalis, gracias, qué gran bendición esta meditación, en verdad. Señorita, guárdalo en tu corazón, vuélvele a escuchar y si hoy vas a tomar una decisión, señorita, te animo a que tomes esta decisión de entregarle tu juventud, tu servicio al Señor, al dueño de la obra, ¿verdad? Entonces, qué bendición, hermana Migdalis. Hermana. Bueno, hermana, pues tenemos un tiempo que lo esperamos mucho. Que es muy lindo, un tiempo cada lunes de como una Virgen Pura, que se llama la bendición de esperar, hermana. Entonces, no sé si usted nos pudiera compartir la bendición que ha sido para usted esperar en el Señor. Muy bien, es un tema amplio, el tema de esperar en el Señor, y hay muchos aspectos en nuestra vida donde nosotros tenemos que esperar en el Señor. Uno de esos aspectos es en el matrimonio, y otro de esos aspectos es también en el servicio a Dios. Hasta para servir al Señor hay que tener paciencia y hay que esperar los tiempos del Señor. Cuando nosotros vamos a servir a nuestro Dios, Dios no va a pasar por un proceso en el que Él va a moldear nuestra vida, nuestro carácter, así como el alfarero el barro, ¿verdad? Esta ilustración que es muy popular y muy ilustrativa de lo que realmente el Señor hace con nosotros. Él nos va formando, Él nos va moldeando, porque es en sus tiempos y no en los nuestros. Cuando nosotros queremos hacer
las cosas a nuestro tiempo generalmente fracasamos. ¿Por qué? Porque seguramente no estamos lo suficientemente maduro para esa responsabilidad a la cual nos queremos enfrentar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del matrimonio, una de las cosas es como un tema tan importante porque cuando nosotros unimos nuestra vida a alguien es para toda la vida. Así nos lo enseña el Señor. Ese es el propósito del matrimonio, ¿verdad? Hacernos uno con esa persona. Entonces nosotros no podemos tomar esa decisión de casarnos a la ligera. Entendamos que vamos a convivir con esa persona toda nuestra vida y que no solamente vamos a convivir con él, sino también vamos a convivir con su familia. A veces hay jovencitas que se me acercan y me piden algún tipo de consejo y me cuentan un poco de cómo es su relación de noviazgo con el joven con el que están en ese momento. Y hay cosas que me llaman la atención porque hay algunas jovencitas que me dicen, pero es que su papá y su mamá no están de acuerdo con esta relación. Imagínense empezar una relación con esa premisa. Sus papás no están de acuerdo. Cuando la palabra del Señor nos dice que la bendición del Señor, donde está su voluntad, ¿verdad? En esa voluntad de Dios hay bendición. El Señor no va a añadir tristeza o preocupación o angustia en algo que cuenta con su bendición. Entonces, cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, como por ejemplo casarnos o como por ejemplo entregarnos al Señor para servirle, debemos tener en cuenta que es en el tiempo de Dios, que debemos orar a Dios, pedirle al Señor su sabiduría, su guía, su dirección, que sea Él, en el caso de casarnos, que sea Él, ¿verdad? Indicándonos quién va a ser esa persona con el cual nosotros vamos a compartir el resto de nuestras vidas, entendiendo que nuestras vidas van a ser para el servicio del Señor, porque ese es el deber ser de todo cristiano, que la vida de uno, ¿verdad?, sea de olor grato para Dios. Entonces, una persona que tenga las mismas bases y convicciones bíblicas que yo, con el cual yo pueda servir al Señor sin que haya tropiezo. La palabra del Señor nos dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, el Señor es el que te puede guiar a esa persona ideal para tu vida. Y igualmente en la parte del servicio al Señor, hay que ponerse en sus manos. Señor, ¿qué tú quieres que yo también haga para ti, aparte de lo que estoy haciendo desde ya en mi hogar, sirviéndote desde mi hogar, porque desde el hogar también se puede servir, señorita, es algo que se me pasó a mencionar en la enseñanza. Nosotros podemos servir hasta en nuestro hogar. A veces hay señoritas que me dicen, es que en la iglesia está todo ocupado, hermana, que todas las plazas están llenas, que no dudo mucho porque siempre trabajo en la iglesia, ¿verdad? Pero hay señoritas que me dicen, es que ya todo está ocupado, yo no sé qué hacer en la iglesia. Bueno, sirve desde tu casa, sirve obedeciendo a tus padres, sirve siendo de testimonio a tus familiares, sirve en tu universidad, predica el evangelio, comparte el evangelio con otros. Eso es servicio a Dios. Entonces, mis hermanitas, mis señoritas amadas, todas las decisiones que tomemos, siempre contando con la bendición de Dios, con la aprobación de Dios y con el consejo de Dios. En estas enseñanzas se te ha dicho de mantenerte pura, de guardarte para ese hombre que Dios ha puesto en tu vida, y lo reitero, lo mejor que podemos hacer es mantenernos puras para aquella persona que el Señor tenga para nosotros, de manera que nosotros podamos llegar a ese momento tan especial en nuestra vida sin cicatrices del pasado y sin traumas que pues sean de tropiezo para nuestra relación. Así es, señorita, hay una gran bendición en esperar en el Señor, ¿verdad? Y siempre que Dios lo hable a través de su palabra, que Dios te confirme, que Dios te diga, y siempre llevar una relaciones como Dios lo marca, como Dios lo dice. Y eso, ¿cómo lo vas a saber? A lo mejor dice, señorita, ay, hermana, pero ¿cómo Dios quiere? Dios te lo va a decir por medio de su palabra. No hay nada que no venga en la palabra del Señor. Otro punto muy importante es busca consejo, como la hermana nos comenta, ¿no? Hay señoritas que se acercan y dicen, hermana, ¿cómo
¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer el otro? Señorita, aunque tú no lo crees, la hermana Migdalis y yo y las hermanas que han pasado, ya pasamos por donde tú estás y entendemos que a veces tu cabecita está toda revuelta, como que los cables todos cruzados. O sea, has visto esos rollos, ¿verdad? De cable que están todos así como que no se le ve un fin. Así estamos y uno se conecta con el otro y somos, híjole, un mundo de pensamientos, de dudas y los mayores errores que podemos cometer en nuestra juventud es por no pedir consejo. Y hay una gran bendición en esperar y pues la hermana Migdalis da testimonio de esto, de la bendición que ha sido en su vida esperar. Y gracias a Dios, hermana, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por su testimonio. Hermana, ¿nos pudiera comentar rápidamente en dónde están ahorita y cómo ha sido para ustedes este breve tiempo bueno, un largo tiempo de pandemia, hermana? Sí, hermana, actualmente nosotros estamos radicados en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Como le comentaba, ya tenemos viviendo en Nuevo León alrededor de un año, por la gracia de Dios. Por las circunstancias con respecto también a nuestro papeleo migratorio y todo lo que hemos tenido que hacer debido a las circunstancias que están en nuestro país, que dificultan muchas veces los trámites. El Señor nos guió y oramos por un buen tiempo por tener una iglesia base aquí en México. Actualmente somos miembros de la Iglesia Bautista Bethesda y nuestro pastor es el pastor Juan de Dios Garza. Gracias a Dios, en la Iglesia de Bethesda nos han brindado mucho apoyo, muchos consejos en cuanto a nuestros trámites que estamos realizando y ha sido de gran bendición en nuestra vida espiritual. Y bueno, actualmente estamos en Monterrey y desde acá nos hemos movido. Antes de la pandemia nos movíamos visitando iglesias y bueno, este tiempo de pandemia, como para todos, ha sido un tiempo totalmente diferente, un tiempo de adaptarnos a esta nueva realidad que tenemos todos. Pero gracias al Señor por los medios de comunicación, gracias al Señor porque hoy podemos contar con el internet, con las videollamadas, y eso ha sido de gran ayuda porque hemos podido visitar iglesias de manera virtual, hemos podido seguir presentando nuestro proyecto misionero y como les comentaba, también hemos podido tener la oportunidad de trabajar a distancia con ya personas en Machala. Qué bendición, hermana. Y te aseguro que eso no lo sabía, señorita. Bueno, solo si eres parte de la iglesia de la hermana. O sea, has escuchado reportes. Pero qué gran bendición saber esto, hermana, y estar orando de una manera más específica, ¿verdad? Qué bendición que el Señor les permitió tener ya su iglesia, una iglesia aquí en México. Eso es algo muy hermoso porque es México. No, no es cierto. Yo creo que porque hay porque tienen una base, ¿verdad, hermana? Porque tienen una base y eso es, el Señor cómo acomoda todo y pues Él sabía sin duda que venía este tiempo en donde teníamos que estar quietos en un lugar y el Señor todo lo acomodó, hermana. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente a la familia Herrera. Y señoritas, oremos de hoy al siguiente lunes por nuestros hermanos. Y recuerda, señorita, todos los lunes en punto de las 7, nuestra transmisión de Como una Virgen Pura Cristo. La puedes compartir para ser de bendición, señorita. Y también recuérdale a tu mami, a tu tía, a tus hermanas, si tienes hermanas mayores ya casadas, que los martes y viernes en punto de las 5 tenemos Mi Caminar con Dios para damas y a las 6 la hora de gracia con nuestra hermana Lupita. Hermana, gracias, que el Señor les bendiga, señoritas, nos vemos el próximo lunes. Adiós.